continúan su curso bajo el nombre de gimnasia, y es hasta la edad moderna contemporánea donde aparecen tres formas de ver los ejercicios físicos vinculados a esta evolución que había tenido la gimnasia. Estos se dividen en cuatro importantes movimientos. El primero es la escuela alemana. En la escuela alemana, Guttmotz luchaba por una combinación de la gimnasia con la pedagogía. Abogaba porque los ejercicios corporales fueran parte de la educación del niño. Peleaba por la gimnasia en la escuela. Por otro lado, en esa época en Alemania, estaba también Friedrich Jahn, quien ofrecía una gimnasia para formar jóvenes fuertes y de carácter militar, destinado a convertir soldados vigorosos. Al entrar en pugna estas dos formas de ver la gimnasia, es la gimnasia de Jahn la arrolladora ganadora. Gana la fuerza sobre el humanismo. Pero a pesar de que las ideas de Guttmotz no ganaron en Alemania, en la escuela sueca Franz Natzgall propaga las ideas de Guttmotz en toda Escandinavia y logra introducir la gimnasia como asignatura en la primaria en 1801. Luego, Pedro Link, influido por Natzgall, da valor al modelaje del cuerpo, sus formas, actitudes, y en ese momento se cimentaban las bases de la gimnasia sueca. Funda el Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo, que fue el principal centro docente de educación física en toda Europa. El hijo de Link, de hecho, crea la gimnasia escolar y gracias a él tenemos las tablas gimnásticas. Gracias a la escuela alemana y a la escuela sueca, podemos ver cómo fue introducida la gimnasia a la escuela, es decir, la educación física como una materia escolar, y cómo había o existía una necesidad de adaptarla al sector escolar. Menciono esto porque en la escuela francesa, Francisco Amoros es influido también por las ideas de Götz. Su gimnasia tiene un éxito rápido por toda Francia en cuanto al carácter militar y en cuanto a todo el panorama civil, pero tenía una exigencia acrobática y de riesgo, por lo cual es altamente criticado. Aún así, en 1850, por ley, introduce como asignatura en las escuelas la gimnasia, pero comenzó con un problema, al no tener una finalidad escolar y carecer de sentido pedagógico. No había docentes capacitados, los instructores solían ser militares sin cultura general y deficiencias graves desde un punto de vista pedagógico y científico. Al no adaptar los ejercicios físicos a los niños, obviamente empezó un problema de carácter pedagógico. Exigir lo mismo a los adultos que a los niños era un gran error en cuanto al trabajo físico, al desarrollo del cuerpo y a las ideas que entendían los niños acerca de lo que estaban haciendo. En Francia es hasta 1906 cuando el teniente George Herbert, con su método natural, elimina el carácter militar de la educación física y retorna a actividades físicas más en contacto con el medio natural. Un movimiento más se da en la escuela inglesa, donde Thomas Arnold impulsa los juegos en equipo y las actividades atléticas en el sistema educativo y pone un gran énfasis en el juego limpio. Él se convierte en uno de los grandes difusores del deporte y de la educación física en la época. La escuela alemana, sueca, francesa e inglesa son algunos de los movimientos más importantes de la educación física en toda Europa, y estos movimientos trajeron un montón de evolución y de movimientos más, de los que podemos destacar los siguientes. Procedente de las escuelas anteriores, podemos destacar en cuanto al movimiento centroeuropeo, se desprende Jacques Dalcroze, con grandes dotes musicales y el autor de lo que conocemos ahora como rítmica. También el alemán Rudolf Bode es creador de la gimnasia expresiva. Karl Gauldorfer y Margaret Streicher son los creadores de la gimnasia natural austriaca, que propugnaba la educación física como un elemento integral y no añadido a la intelectual y moral. Buscaban una adherencia a la actividad física en la vida cotidiana y no a los récords. Para mí, Gauldorfer y Streicher destacan en el movimiento centroeuropeo porque ellos buscaban o apelaban que la educación física fuera vista de la misma manera que la educación intelectual. Esto me recuerda irremediablemente a una ocasión en la que actualmente, en una reunión de inspectores con maestros de educación física, los inspectores mencionaban que la educación física era la cereza del pastel dentro del sistema educativo. Es decir, inconscientemente nos estaban diciendo que nosotros éramos un añadido dentro del sistema educativo. Y a mí me daban ganas de brincar y de saltar y decirle, no, la educación se divide en tres grandes rubros para mi gusto actualmente, lo que es la educación artística, la educación intelectual y la educación física. La educación física no es la cereza del pastel, la educación física es un tercio del pastel.
Dentro del movimiento norte tenemos a Eli Brukstunsen, no sé cómo se pronuncia, que es finlandés y que propició la investigación psicológica de la educación física, por fin un acercamiento a la ciencia. Por otro lado, Niels Sox crea la gimnasia fundamental y señaló la necesidad de exigencias pedagógicas y psicológicas en el docente de educación física, algo que debería de seguir hasta la fecha. Porque muchos no es lo mismo tener un entrenador como maestro que una persona con estudios de pedagogía. Johannes Liethard, autor de Teoría Especial de la Gimnasia y Fisiología Muscular, hizo grandes contribuciones científicas y técnicas a la educación física. Finalmente, en el movimiento europeo occidental, Georges Demeny hace que la educación física se enfoque en la higiene, la estética, la economía y la moral. Distingue la gimnasia educativa de la aplicación, es decir, desprender la gimnasia de orden militar y médico para hacer una educación física educativa. Desde aquí, Georges Demeny ya indicaba las perspectivas que Crom mencionaba también, el diferenciar entre el aspecto biológico y la labor educativa que tiene el docente. Otro a destacar es el general George Herbert de la escuela francesa y su método natural y las actividades primitivas. Él buscaba aumentar la locomoción, la defensa individual, las actividades industriales y la recreación. Él buscaba asegurar el desarrollo físico integral a través de una enseñanza individualizada. El teniente Herbert ya tenía en la cabeza las necesidades que había que cubrir físicamente en cuanto a los estudiantes, al buscar desde el movimiento natural, la defensa personal, ese es un aspecto muy interesante, y la recreación, es decir, el lado lúdico de las cosas. La visión de George Herbert era ya muy actualizada para la época. Incluso él mencionaba ya una enseñanza individualizada, es decir, lo que ahorita tenemos nosotros de moda, que es el buscar los ritmos de aprendizaje y el estilo de inteligencia que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Ya para el siglo XX, el deporte continúa con una organización institucional y con una reglamentación. El deporte se masifica en todos los sectores, convirtiéndose en un gran fenómeno al alcance de todos. Aparecen las modalidades de deporte social, sin discriminación por género, edad, con fines recreativos, salud y educación, y el deporte de rendimiento en sus diferentes niveles. La mujer comienza a tener un papel más relevante hasta la segunda mitad del siglo XX. Luego de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del gran número elevado de ciegos, personas con amputación, Ludwig Guttmann funda en 1944 el Centro de Lesionados Medulares, que sería el punto de inicio y aún con un largo recorrido para los actuales Juegos Paralímpicos. Con toda esta evolución que tiene la educación física, obviamente se buscan diferentes líneas de estudio, entre las que destacan la psicológica, la social y la pedagógica, y de aquí parten algunas de las tendencias actuales que nosotros podemos ver en nuestros planes y programas que estamos trabajando hoy en día. Por ejemplo, la psicomotricidad, este término que fue utilizado por primera vez por el médico Dupri para investigaciones de neuropsiquiatría infantil, encontrando el paralelismo entre el desarrollo de las funciones motoras, las capacidades de acción y las funciones psíquicas. Pero el término, a pesar de provenir de la reeducación motora, es luego utilizado en una publicación de Pick y Bayer llamado La educación psicomotriz y el retraso mental en 1960. Y los autores escriben: la educación psicomotriz es una acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño, dándole una carga educativa integral, no terapéutica, al proceso de readaptación del niño. Otra aportación a la psicomotricidad fue la de Lapierre y Couturier, los cuales decían que hay una gran importancia entre la relación que tiene el docente con el niño, el no hacer acciones de tipo directiva, sino enfocarse en la observación y tratar de lograr un descubrimiento guiado, es decir, la creación por medio de la expresión deseada. Este es un rasgo de la educación física personalista que ya había descrito Crom. Otra de las tendencias actuales está en la psicocinética, lo que para mi gusto es una joya para el trabajo en primaria. Este método fue creado por Le Bouch en la obra La Educación por el movimiento en 1969 y descubre un método general de educación que como medio pedagógico utiliza el movimiento humano en todas sus formas,
propugnando la interdisciplinariedad de los diferentes aspectos intelectuales de la educación física en las primeras edades, sobre todo en niños menores de 12 años, y se basa en una filosofía que desarrolle las capacidades del niño y su adaptación al mundo, una pedagogía activa donde el niño es capaz de elaborar movimiento inteligente, se apoya en la psicología unitaria de la persona con una conciencia humana, privilegia la experiencia vivida, apoya la reciprocidad entre el mundo y el yo del niño, es decir, la utilidad que tiene lo que está haciendo, y utiliza la dinámica de grupos para su desarrollo, es decir, el afecto, la simpatía, la rivalidad, etc. En este método se propone la coordinación motriz, el esquema corporal, la percepción temporal, la espacial, el tiempo, los juegos y las actividades libres. La psicocinética de LeBouche lo que busca es perfeccionar todas las habilidades básicas de los alumnos y además dejar sentado o dejar las bases para el aprendizaje de todos los demás aprendizajes escolares dentro del aula. Es magnífico. Gente de primaria, échenle un ojo porque está muy bueno ese método. Otro de los términos muy utilizados y una tendencia actual es la llamada sociomotricidad. El término de clara dimensión social se encuentra en la obra de Pierre Parlevas. La sociomotricidad está en el campo de las actividades físico-deportivas que generan obligatoriamente interacciones motrices e instrumentales en quienes participan. Es decir, todas las interacciones que tienen los alumnos entre ellos durante un juego, ya sea gritos, ya sea rivalidades, ya sea amistades, ya sea estrategias, etc. Establece que las propiedades sociales de las prácticas motrices se confieren a tres aspectos. El primero es la relación del practicante con el medio físico como un elemento fundamental. Si está condicionado, promueve la práctica repetitiva y si el medio es salvaje, te permanece en un estado de alerta. Este aspecto es muy interesante porque nos está indicando que si el espacio donde se realizan las actividades es el indicado, pues el niño se va a desenvolver de una manera más repetitiva, es decir, va a sentir el lugar más propio para la realización de las actividades. Obviamente esto va a aumentar el rendimiento, pero si el lugar es salvaje, como muchos de nosotros que trabajamos en una cancha o en un espacio donde simplemente hay tierra y piedras, el alumno no se va a sentir con la confianza y siempre va a estar en estado de alerta. Si no hay una concentración, el avance educativo es menor. Esta es una gran aportación de la importancia de la infraestructura dentro del sistema educativo. Como aspecto número 2, menciona la interacción entre la cooperación para garantizar el éxito y al mismo tiempo en el punto 3, la interacción como un aspecto de oposición. Es decir, en las interacciones y dentro de los juegos siempre va a haber un grupo de estudiantes que se lleven bien y un grupo de estudiantes con el que generen una rivalidad. Aquí nos da la importancia que el alumno no debe irse al salón de clases estando enojado con otro de sus compañeros, porque a través de las actividades que nosotros podemos dentro de la sesión, los alumnos pueden tomarlo muy personal, sobre todo los que son muy jóvenes, y llegar incluso a conflictos entre ellos. Podríamos desintegrar un grupo a través de actividades de rivalidad, por lo cual sería importante intervenir para evitar que los alumnos se vayan peleados a su salón de clases. Otro de los aspectos y con una de las influencias más grandes en todo sistema educativo es el deporte educativo. El del deporte podemos mencionar que el Barón de Coubertin, impulsado por un gran romanticismo de paz y hermandad, reinstaura las Olimpiadas en la propia Atenas en 1896. Pierre comienza a soñar con unir a una extraordinaria competición a los deportistas de todo el mundo, bajo el signo de la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro y solo por el deseo de conseguir la gloria, competir por competir. Por desgracia, todos sabemos que esto no se va a cumplir, porque los Juegos Olímpicos se convierten en una fuerte exigencia económica, pero con un impacto social tan grande que incluso estimula la capacidad de competencia escolar, fomentando la práctica deportiva. Sobre todo en el atletismo, podemos ver cómo los estudiantes en la escuela, al competir, pueden ir ascendiendo de nivel y de ahí pueden aparecer muchos atletas olímpicos. Pero lo que comenzó como una simple competencia de deporte se convirtió en un gran elemento de desarrollo del nacionalismo, el cargar las banderas. Y esto obviamente fue explotado por la política.
Aquí es donde tenemos el caso de Jesse Owens. Si no conocen el caso de Jesse Owens, búsquelo, está aquí en YouTube. Es muy interesante porque Jesse Owens es un competidor americano, es un competidor afroamericano que estuvo en las Olimpiadas que fueron supervisadas por Hitler. Entonces Hitler obviamente lo que buscaba era la supremacía blanca. Jesse Owens gana 4 medallas de oro y Hitler se niega a darle la mano a Jesse Owens. Cuenta la historia que Jesse se hace amigo de un alemán dentro de la competencia y a partir de sus victorias dentro de esas Olimpiadas se le permite dormir en el mismo hotel, se le permite convivir con otros atletas e incluso lo trataron mejor que en el propio Estados Unidos, donde el presidente Roosevelt, el presidente actual de esa época, no quiso darle la mano, ni lo invitó, ni lo felicitó por las medallas que había traído a su propio país. Pero la amistad que hizo Jesse Owens con el alemán fue y será hasta ahora un símbolo de que el deporte no conoce razas ni conoce fronteras. Regresando a los temas escolares, sabemos que la práctica deportiva no solamente induce a la práctica general de la actividad física, sino también al querer abatir los récords por cualquier medio. Incluso hay una gran contradictoria entre el beneficio y el perjuicio del deporte en la escuela, y es un tema de debate interminable. Por un lado tenemos que el deporte promueve la actividad física, pero segrega a otros de la misma clase, porque en sí el deporte es selectivo. Se defiende el deporte recreativo, pero se exige una selección para competir y se dice que no importa si ganas o pierdes, pero los ganadores ascienden de nivel, por lo cual la meta se vuelve un logro y no una participación. Por otro lado, muchas escuelas ven el deporte como una promoción comercial de la escuela, demeritando el lado social, recreativo, etc. No se trata de eliminar el deporte de la escuela, simplemente de limitarlo al niño y para el niño, con una labor educativa y no solo de competencia, además de la cultura necesaria para llevarlo a cabo, es decir, sin profesores que pierdan la cabeza con gritos y berrinches durante los juegos escolares de los estudiantes. El tema del deporte en la escuela es un tema de debate interminable, porque por un lado tenemos los beneficios de expandir, ¿sí?, la actividad física, pero el carácter segregador siempre va a ser que de un grupo de 30 alumnos haya solamente 10 que van a buscar algo mayor. O simplemente tenemos estudiantes que no les interesa el lado deportivo, pero sí les interesa el ejercicio y también se debe de atender a ellos. Incluso hay inspecciones y supervisiones escolares que ven a las escuelas que ganan en el deporte como superiores en el área de la educación física. Ese es un desconocimiento total de lo que la educación física debería de ser dentro del sistema educativo. No es un espacio de deporte, es un espacio de expansión de la actividad física. El deporte se convertiría en una manifestación y una forma de extender los estilos de vida saludable, pero no es la finalidad. Por lo tanto, premiar a una escuela por sus logros deportivos es premiar la segregación de una serie de estudiantes para tener ese equipo de élite. Esa es una postura. Por otro lado, está simplemente el hecho de promover el deporte y ascender y ver en los estudiantes seleccionados los valores que han logrado, la disciplina y el esfuerzo personal del alumnado y del docente. Entonces, el tema del deporte es un tema muy complicado de ver. Imagina esto, tienes un torneo deportivo en tu escuela y tú dices, ¿saben qué? Pero el premio es simplemente la participación, eso es todo. Obviamente los que tienen una gran habilidad y están acostumbrados a la competencia o desean obtener un logro, van a decir, pues ¿para qué voy a participar si no voy a ganar absolutamente nada? Y las personas que no son tan habilidosas van a verse tal vez un poco más interesadas. Pero si tú pones de premio una medalla, un premio en efectivo, un premio de X cosa, lo único que vas a lograr es que van a haber personas muy interesadas, los que quieren competir, van a querer alcanzar ese logro. Y los que no sean muy habilidosos van a decir, pues ¿para qué voy a entrar? Si de todas maneras voy a perder. Y aquí es donde dirás, bueno, ahí es donde entra el maestro para hacer la motivación. Puedes motivar a alumnos, pero la motivación no da una habilidad automática. No por motivar vas a hacer que la persona sea más buena para lograr algo. El trabajo físico requiere tiempo, requiere preparación y es un proceso de progresión, no de forma automática. Y no todos están dispuestos a hacerlo y no tienen por qué hacerlo.
Otro de los términos muy utilizados en el área de la educación física actual es la expresión corporal, un término que ha sido muy ambiguo y poco definido por su identificación con la danza, con los mimos, la gesticulación, el bienestar, el significado del cuerpo, la creación, etc. Pero trata de situarse actualmente en una renovación como la danza, el teatro, la psicomotricidad y la psicocinética. Para Puget-Renaud, la expresión corporal consiste en afirmar la apropiación del cuerpo, el derecho de expresión y todo lo que conlleva la realización de un deseo verdadero. Aquí nos enfocamos no solo en una técnica, sino en una exploración del cuerpo, el entorno psicofísico y los demás, es decir, los otros, las demás personas. Se basa en la conciencia segmentaria del cuerpo y la espontaneidad. Estas bases posibilitan la exteriorización, lo cual nos permite sensibilizarnos y abrirnos al mundo. Pedagógicamente, el educador aquí facilita la desinhibición de los alumnos para una experiencia de libertad y autoconocimiento. Aquí entra en juego la capacidad de observación del docente sobre el grupo y sus demandas. Puede auxiliarse de la música, el ritmo, la gimnasia, el jazz, los aeróbics, etc. Son los que podemos encontrar, todos estos términos son los que podemos encontrar en los programas de educación física actual y son con los que estamos trabajando hoy en día en todas las escuelas. Pero al ser una asignatura tan amplia, hay una gran flexibilidad para hacer una serie de combinaciones entre las teorías educativas clásicas, las metodologías de entrenamiento, las corrientes y modelos propios de la educación física para trabajar con todos los estudiantes. Esto fue la historia de la educación física desde la aparición del hombre hasta las tendencias actuales. Ojalá haya sido de tu interés y de tu utilidad. Por ahora yo me despido, nos vemos en el siguiente video. Bye.